Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis del capítulo 21 de The Jojolands, sospecha de irregularidades en Howler Company. Sin más dilación, empezamos. El capítulo empieza con el directivo del banco Dolphin en su despacho disfrutando de los placeres de la vida, buenas vistas, un minigolf, bebida y comida a voluntad. De repente, recibe una llamada de su mujer que le pregunta si podrá volver pronto para salir con sus hijos al cine y al restaurante. El director le dice a su mujer que no puede, y ésta le pide que pronuncie las palabras mágicas para que le perdone. Resulta que las palabras mágicas no eran algo romántico como te quiero, sino mi zona baja me dijo que no, puta gata. ¡Qué elegante! Es ahí cuando descubrimos que la persona que habla con la mujer no es su marido, sino Charming Man. Lo suponemos porque Araki nos dibuja el rostro del director desde muy de cerca para que podamos notar cómo partes de la piel se desprenden. El resto de la banda ha logrado colarse en el edificio diciendo que eran hijos de un familiar. Al haberse infiltrado en el banco, Charming Man se ha convertido en el encargado de recolectar la deuda de Howler. Al haber cambiado los códigos, ese dinero ahora irá a Yodio y a su banda. Cambiamos de lugar y volvemos a donde todo empezó, la tienda de Meryl May. Pero ahora son uno más, porque podemos ver a Lulu junto a Dragón. Parece que cada vez que termina una misión van a ser cada vez uno más. Charming Man, Lulu... ¿Quién será el siguiente? Como era de esperar, Usagi empieza a amenazar a Lulu con aplastarla, matarla y hacerle de todo, lo cual es bastante lógico. Meryl May le pide a Lulu que se siente, pero Lulu no se siente muy segura, lo cual también es normal, porque está rodeada de la gente a la que debía eliminar hace unas horas. Meryl May le empieza a decir todo lo que está haciendo para poder recibir a Lulu aquí. Entre todos los costes que debe soportar, está el cuidado del empleado del banco Dolphin, ingresado en la habitación trasera. Lo único que quiere la jefa de la banda es saber si Howler tiene información sobre alguno de ellos. Lulu responde diciendo que el único que sabía algo era Bobby Jean, que ya no está vivo. Toda la información sobre ellos está en su smartphone. Meryl May sigue con el interrogatorio y le pregunta por la roca volcánica. Al parecer, según Lulu, Howler solo les buscaba por el registro y los documentos de la propiedad. Pero al sentir el cambio de flujo monetario, sintió que seguramente la causa era la roca volcánica. Por eso le pidió a Lulu que, además, buscara la roca volcánica. Meryl May supone que Howler, al ver que la pérdida de su fortuna se debe en parte a la roca volcánica, va a hacer todo lo que sea para encontrarla. La directora les explica al grupo que es importante quitarle todo a Howler en un plazo de 7 días. Una persona rica hará lo que sea, incluso usar la violencia, para recuperar lo que es suyo. Si a Howler no le queda nada, su mente y cuerpo estarán indefensos. ¡Ja! Y hablando de Howler, volvemos a cambiar de punto de vista y vemos a Howler disfrutar de su riqueza, en una limusina, probando manjares y acompañado de una mujer. El coche se detiene de manera repentina y Aka Howler se cabrea muchísimo, tanto que desea que el chofer no conduzca nada más. Llama incluso por teléfono para pedir que la calle ya no sea pública y que se convierta en una calle de Howler Company. Creo que no me equivoco al pensar que Howler está bastante preocupado, desquiciado y desesperado por todo lo que le está pasando. Y es bastante entendible, porque el coche está rodeado de una multitud gigantesca exigiendo a Howler que salga del coche por corrupto y criminal. Un periodista empieza a revelar que la familia Howler utilizó sus contactos en la industria del armamento para adquirir esos terrenos de manera ilegal. Howler no tiene más opción que salir del coche para intentar defenderse. Grave error. Ahora todos los periodistas y reporteros se abalanzan sobre Howler para hacerle una pregunta tras otra. Evidentemente, Aka Howler lo niega todo e intenta huir de allí. Incluso una mujer le recrimina a Howler que su hijo murió por las armas creadas por Howler. Esta escena me ha recordado el vídeo que hice sobre la historia que Araki contó sobre la familia Winchester. No dudéis en ir a verlo, es muy interesante. Howler no entiende.
Él ve a su familia como los que permitieron a esa población aprovechar las venas acuíferas de la península. No entiende por qué ahora todo el mundo está contra él. Al lado de él, nos encontramos con tres personas que han sido contratadas por él: Kay West, abogada; Lime Chaban, policía; y Ningbo, bombero. Los tres parecen ser amigos de Bobby Jean, y tienen toda la pinta de ser usuarios de Stan. Los tres fueron a la escena del crimen y concluyeron que todo fue por un usuario de Stan. Howler solo les pide que encuentren a Lulu, que ha sido secuestrada por justamente las personas que han matado a Bobby Jean. De repente, el ojo de Lime Chaban empieza a soltar una sustancia parecida a una especie de alga. Según la abogada, son nematodos, hongos cerca de los árboles que pueden percibir el olor del estrés en las criaturas vivas. La abogada le lanza una advertencia al señor Howler: que no tema o se acobarde, porque si está centrado o si es imponente, todo irá bien. Antes de irse, la abogada le dice a Aka que tienen una pista que seguir: Paco Laburantes. En efecto, antes de morir, Bobby Jean buscó información sobre él. Esta información ha sido recuperada por los nuevos sicarios de Howler, que ahora ya saben por dónde buscar. Otra vez más, Araki ha logrado atraer nuestra atención otra vez. En este capítulo hemos podido entender la situación desesperada en la que está metido Aka Howler, algo bastante inusual en el villano principal de una parte de JoJo. Algo que me está gustando mucho de Aka es que es un antagonista que se nos presenta desde el principio, pero no solo de manera superficial. Muy rápidamente comprendemos sus motivaciones, pero también sus preocupaciones y sus pensamientos. Parece ser el antagonista principal, pero se le ve muy débil, muy expuesto y con muy poca autoridad. Parece un simple niño, pero que solo puede pedir cosas al tener mucho dinero. Tiene un stand, pero por ahora nunca lo ha utilizado. ¿Será porque es un stand que depende de un contexto muy específico relacionado con la propiedad, el dinero o los recursos? Los nuevos sicarios parecen bastante intimidantes, al intimidar al propio jefe. La introducción de varios sicarios o asesinos me hace pensar mucho en Ventuaurio, donde tuvimos a toda la escuadra Execuzioni. Aunque en la parte 5 tuvimos un poco de historia de cada uno, no era la gran cosa. Araki, con todo lo que ha aprendido, puede crear una muy buena narrativa entre ellos. A ver cómo evoluciona. En todo caso, JoJo Land sigue siendo una parte muy interesante y Araki ha logrado mantener una calidad y ritmo muy buenos. No olvidéis dejar en los comentarios lo que habéis pensado de este capítulo y decirme cuál creéis que serán los poderes de Stan de los tres sicarios de Howler. ¡Hasta la próxima! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Además, podéis seguirme en Twitter y en mi canal gaming secundario de YouTube, LGG. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!